No toleres la impureza de la carne sobre todas las cosas. No toleres al mutante, cuya forma es una blasfemia contra la humanidad. No toleres al alienígena, cuya naturaleza se burla de la sagrada forma humana. En todos los casos, estas cosas impuras deben ser eliminadas sin dudarlo. Bienvenidos sean a un nuevo video de Warhammer 40. Hoy hablaremos del capítulo de los escorpiones rojos. Los orígenes del capítulo están envueltos en misterio y seguramente perdidos en la marea de la historia. Sus registros históricos se extienden a lo largo de 5 milenios, pero existen innumerables indicaciones de que podrían llegar incluso más allá. A lo largo de su existencia, sus miembros se han concentrado principalmente en asegurar y mantener la pureza del imperio y proteger a la humanidad frente a cualquier posible contaminación. De una forma bastante inusual para un capítulo del Adeptus Astartes, creen con firmeza en la divinidad del Dios Emperador, viendo su cruzada activa en busca de la pureza física, mental y espiritual como un mandato divino. No está claro si los misterios que rodean los orígenes del capítulo de los escorpiones rojos se deben a una decisión deliberada del Administratum, o si dichos registros se perdieron debido a un simple error administrativo, ya que ni el capítulo ni ninguna organización imperial disponen de registros fiables acerca de su fundación. El primer caso parece ser más plausible que el segundo. A pesar de las quejas elevadas por parte de los líderes del capítulo, se han llevado a cabo investigaciones para, al menos, identificar el origen de la semilla genética del capítulo. Aunque todas esas pesquisas han llevado a irresolubles callejones sin salida. De todos modos, la historia concerniente a la creación del capítulo tiene mucha menos importancia que la gloriosa historia que han creado al proteger una y otra vez con éxito al imperio contra incontables amenazas. Se desconocen los orígenes del capítulo, y a pesar del largo e irreprochable historial de servicio del mismo, todavía existen algunas voces dentro de los Adeptus Astartes que desconfían de ellos, debido al simple hecho de que sus orígenes como capítulo continúan siendo un completo misterio, como sigue siéndolo la identidad de la fundación de la que proceden, o el capítulo primogenitor del que procede su semilla genética. Este secreto ha llevado a algunos miembros de la jerarquía imperial a cuestionar la lealtad de un capítulo que mantiene su historia envuelta en el más absoluto secreto. A pesar de ello, el capítulo ha colaborado de manera voluntaria y entusiasta cada vez que el imperio de la humanidad lo ha requerido, llevando a cabo miles de misiones de ayuda, y sin embargo, se sabe que el capítulo ha existido durante al menos 5000 años terranos, desde el milenio 36. En sus primeros años de existencia, fueron principalmente un capítulo cruzado, cuya flota capitular estaba continuamente en movimiento, viajando entre diversas zonas de guerra, y poniendo sus fuerzas a disposición de todos aquellos que solicitaran su ayuda. Y aunque los escorpiones rojos han parecido desvanecerse varias veces a lo largo de la historia del imperio, siempre han vuelto a surgir desde el abismo para poner sus fuerzas al servicio del emperador. Un ejemplo histórico de esto podría ser la campaña de la fisura de Ordon, ocurrida en el milenio 39, en la que el capítulo al completo se implicó en una cruzada en la peligrosa región, en las entrañas de los páramos interestelares del suroeste del Segmentum Tempestus. Fueron considerados como perdidos por el Administratum, después de permanecer fuera de contacto con el imperio durante un extenso periodo de tiempo. El capítulo reapareció más de 3 siglos después. Su oportuna reaparición fue considerada por muchos como un don del emperador, ya que jugaron un papel decisivo en repeler el ataque de los Amos de la Noche sobre el planeta Oriflame.
No se sabe qué ocurrió en el periodo en el que se internaron en la fisura, pero los Escorpiones Rojos establecieron su base principal de operaciones al bordo de una estación de batalla llamada Vigilia, en órbita en torno al mundo salvaje de Cebus Minoris, situado en las entrañas de las peligrosas regiones de la fisura de Ordon y rodeado por rápidas corrientes espaciales, tormentas gravitatorias y otros letales fenómenos astrofísicos. Los Escorpiones Rojos han mantenido en el más estricto secreto la ubicación del sistema Cebus, excepto para los miembros del capítulo y algunos miembros de alto rango dentro del Administratum, así como las rutas seguras a través de los traicioneros caminos que es necesario recorrer para llegar hasta él, asegurando así la seguridad de su capítulo y de su reserva genética. Al poder disponer de la nave Vigilia y de Cebus Minoris como su fortaleza monasterio, el capítulo ha seguido patrullando las remotas regiones del sur y el oeste del imperio, en busca de los enemigos de la humanidad. Los Escorpiones Rojos están considerados como un capítulo obediente al Códex en casi cada detalle, amoldándose al máximo en estructura y doctrina a las normas del Códex Astartes. Y sin embargo, hay que indicar que los comandantes y capellanes del capítulo tienen su propia interpretación y énfasis acerca de ciertas partes del texto. Las estructuras internas del capítulo son altamente autoritarias, y la disciplina y el orden de las filas se mantiene a rajatabla. Aquellos que tienen un rango superior son obedecidos sin dudar por los hermanos de batalla que se encuentran bajo ellos, tanto dentro como fuera del campo de batalla. Los capitanes del capítulo son conocidos por el título honorífico de comandante, mientras que el señor del capítulo recibe el título de Alto Lord Comandante. Su segundo al mando por cuestiones de tradición dentro del capítulo siempre es el señor del Apothecarium, debido a la alta consideración y honor que se le concede dentro de la doctrina del capítulo de los Escorpiones Rojos a la pureza genética. El capítulo dispone de un número considerable mayor de apotecarios que otros grupos de marines espaciales. La sagrada tarea de dichos apotecarios es mantener una total vigilancia sobre la herencia del capítulo en busca de corrupción genética o bioquímica. Los apotecarios suelen ser asignados a las escuadras tácticas, siendo normalmente desplegados en vanguardia, para concederles toda oportunidad posible de cosechar la semilla genética de sus hermanos de batalla caídos. El capítulo es conocido por la pureza de los diezmos de semilla genética entregados al Adeptus Mechanicus, lo cual está fuertemente ligado a su fanática creencia en la pureza en acción y palabra, así como físicamente. También están caracterizados por su extremo tradicionalismo, su devoción inflexible y su odio a los pseudohumanos y otros mutantes, así como a cualquier cosa que se desvíe de la pureza de la forma física humana. Tienen una creencia fanática en su propia pureza, lo que ha llevado al aislacionismo del capítulo. No veneran a ningún primarca por encima de los demás, prefiriendo venerar solo al emperador. Como capítulo, son extremadamente xenofóbicos. Nunca servirán junto a ningún pseudohumano, y dada la disposición de la Guardia Imperial a permitir pseudohumanos entre sus filas, consideran que la Guardia es inferior e indigna de confianza. Aunque el capítulo se basa en profundidad en el Códex para su estrategia y su despliegue, han demostrado en ciertas ocasiones del pasado su capacidad inesperada para innovar como cuando se hace necesario. Sin embargo, los Escorpiones Rojos son famosos por el profundo desagrado que les producen las operaciones encubiertas, frente a luchar cara a cara y derrotar al enemigo en campo abierto. Consideran que el uso del camuflaje y la infiltración son deshonorables por naturaleza, negándose a emplearles a menos que sea estrictamente necesario. Como resultado, gran cantidad de los neófitos de la 10ª compañía del capítulo, equipados con equipo de exploración, suele ser desplegada en las líneas de combate principal, en lugar de ser enviados a tareas de reconocimiento,
siendo utilizados de forma táctica para asegurar posiciones de tiro en terreno denso, o actuar como fuerzas auxiliares para responder a las cambiantes mareas del combate. A pesar de su continuado papel como capítulo cruzado, los Escorpiones Rojos han sufrido relativamente pocas pérdidas en sus arsenales. Se mantienen sorprendentemente bien equipados con Land Riders, Dreadnoughts, artefactos y un conjunto de otros vehículos. Los únicos artículos de los que hay cierta escasez son las armaduras de exterminador, debido a las continuas pérdidas sufridas a lo largo de los últimos siglos. De hecho, existe tal escasez de estos valiosos artefactos que ni siquiera es posible equipar a la mitad de la primera compañía con estas reliquias sagradas. Debido a ello, es bastante normal para el capítulo que sus veteranos sirvan como sargentos en las escuadras de las demás compañías. Los arsenales del capítulo disponen de una amplia gama de distintos patrones y configuraciones de vehículos blindados y dreadnoughts, siendo su recurso más abundante las cápsulas de desembarco y los Land Riders. Las forjas del capítulo son asimismo famosas por su capacidad de mantener y fabricar en cantidades limitadas cualquier conjunto de modelos de servoarmaduras de los marines espaciales. Los Escorpiones Rojos otorgan generalmente a sus veteranos de capítulo las conocidas y valiosas servoarmaduras modelo 4, Maximus, como señal de rango y honor. La calidad del armamento es también muy apreciado por el capítulo. En ocasiones, se entrega un arma de extraordinaria calidad como premio a sus veteranos, en lugar de concederles una simple condecoración u honor en reconocimiento por sus acciones. Esto actúa a la vez como símbolo del estatus como veterano del guerrero, así también como eficaz arma de guerra. A los comandantes del capítulo se les concede el singular honor de portar una serie de antiguas y poderosas armas reliquia, conocidas colectivamente como las lágrimas del escorpión, y cada una de las cuales es un arma artesanal de gran calidad, con su propia leyenda e historia sagrada. No hay mayor transgresión que traicionar la voluntad del emperador. Para un hombre normal puede haber expiación por tal pecado en la muerte. Pero para un miembro de los Astartes, ni siquiera la tumba puede soportar suficiente sufrimiento para pagar este crimen. Karab Kun fue incluido en el capítulo de los Escorpiones Rojos poco después de su nacimiento en el aislado mundo feral de Saebus Minoris. Después de que se transformara en Astartes durante su adolescencia, el historial de servicio de Karab a su capítulo resultó ser ejemplar. De ser un neófito en bruto y un marín explorador, ascendió de manera constante a través de todos los rangos de su capítulo, y numerosas campañas al mostrar una firme dedicación al credo intransigente de los Escorpiones Rojos, a través de su gran fortaleza y valor poco común, convirtiéndose en un ícono para su capítulo durante sus años de servicio. Karab es un veterano de algunas de las guerras y batallas más terribles en la historia reciente de los Escorpiones Rojos. Luchó en campañas tan infames como el asedio de Brax contra las fuerzas del caos, como sargento veterano del escuadrón de veteranos de la vanguardia de los Escorpiones Rojos, así como contra los tiránidos durante la condenada exploración del Proyecto Anfelión por parte de la Inquisición, sobreviviendo donde individuos menores, tanto mortales como marines espaciales, habrían caído. Durante esa desafortunada misión a Beta Anfelión 4, sus acciones le valieron a él y a su capítulo la ira de algunas facciones dentro de la Ordo Xenos. Pero para otros, este valiente guerrero y los Astartes pertenecientes a los Escorpiones Rojos representan los ideales de poderío militar de los Adeptus Astartes, pureza moral y devoción al deber. Como sargento veterano, Karab recibió el honor más alto de su capítulo, el Talismán Marcial, por tomar el mando en el campo de batalla
y luchar hasta la victoria contra los demonios y seguidores deformados del dios Slanesh. Algunos años más tarde, no sorprendió que fuera nombrado Lord Comandante Capitán de la Primera Compañía, tras la muerte del antiguo Lord Comandante Unsamlon, en la batalla contra los merodeadores orcos a bordo del peso espacial Vulcator. Como su capítulo define tales cosas, Karab se ha vuelto franco, orgulloso y sobre todo ferozmente leal al capítulo de los Escorpiones Rojos. Por esta razón, fue visto como un digno sucesor para ser el Lord Comandante. Durante el proyecto Anfelio, Karab estaba al mando de la misión de los Escorpiones Rojos de acompañar al Inquisidor Solomon Locke a Beta Anfelion 4 para determinar que había sido de una base secreta de la Inquisición que había estado investigando la amenaza tiránida en el año 850 del 41º milenio. Las fuerzas imperiales descubrieron que los especímenes tiránidos con los que se había experimentado en las instalaciones habían escapado de la contención y comenzaron a extenderse por todo el planeta. Si bien Karab logró rescatar al personal de los Escorpiones Rojos que había sido desplegado en una situación cada vez más precaria, no hizo lo mismo con las fuerzas de la Inquisición y el Astra Militarum, que habían sido desplegadas junto a los Escorpiones Rojos. Este abandono del Inquisidor Locke y las otras fuerzas de la Inquisición provocó que se desarrollara una gran hostilidad entre los Ordos Xenos de la Inquisición, de la que Locke había sido miembro, y los Escorpiones Rojos durante un largo periodo de tiempo. Fue durante la Guerra de Badab que la transición de Karab al puesto de Lord Comandante y Magister Militum, después de la muerte de Beran Ortiz en el mundo de Grief, a mano de las garras astrales renegadas, fue recibida con gran aclamación por sus hermanos de batalla. Y lo que es más importante, bendecido por el bibliotecario jefe del capítulo, Severin Lott, quien supervisó el cambio de mando y sofocó cualquier disidencia. La ascensión de Kuln había sido impugnada principalmente por el señor del capítulo de los Halcones de Fuego, Stibor Lazarek, quien exigió que en su lugar se le otorgara el mando general de las fuerzas de Ales durante el conflicto, debido a su antigüedad y su largo y honorable servicio al imperio. Como sucesor de Ortiz, Kuln tenía derecho a tomar el manto de su predecesor como Magister Militum y comandante general de las fuerzas leales. Pero esto no estaba garantizado de ninguna manera. Con el apoyo principal de los capítulos de los Raptores y los Salamandras, así como sus propias súplicas apasionadas en el Consejo de Guerra, de que tenía el derecho de venganza y el valor probado requerido para llevar la guerra a su fin, Karab aseguró el apoyo de los Ángeles de Fuego y los Novamarines para su mando. Tanto los capítulos de los Hijos de Medusa como los de los Marines Errantes aceptaron su selección por sus propias razones. A pesar de algunas discrepancias menores continuas, Karab fue aclamado como el segundo Magister Militum de la Cruzada Imperial, para recuperar la zona del Torbellino de manos de los separatistas. Durante el resto de la Guerra de Badab, el Lord Alto Comandante Kuln demostró ser un estratega sorprendentemente excelente. A pesar de su experiencia previa como solo un oficial de línea, mostró las aptitudes para aplicar las diversas habilidades y modos de guerra de los capítulos de los Marines Esparciales bajo su mando, desplegándolos donde las fuerzas leales contribuirían mejor a la victoria, de acuerdo con la naturaleza y especialidad de su capítulo. También delegó con éxito la responsabilidad a sus comandantes del campo de batalla, para que actuaran de manera autónoma cuando lo consideraran conveniente, cuando se separaran de su mando y control inmediatos. Esta propensión a delegarle fue muy útil a Karab cuando trataba con individuos ferozmente independientes,
o capítulos notablemente conflictivos como los hijos de Medusa y los Minotauros. Y de acuerdo con las más altas tradiciones de su capítulo, Garab lideró varios asaltos clave en los que los escorpiones rojos estuvieron muy comprometidos y se negaron a disfrazar su presencia o evitar los combates más duros. A pesar de ser un objetivo de gran valor para el enemigo en cualquier campo de batalla en el que luchó, Garab no sobrevivió. El paso del tiempo había hecho que éste se perdiera en las incontables campañas militantes del imperio. Y fue durante la cruzada Indomitus que, gravemente herido en la matanza de la gran bestia de Sarum, los restos de Garab fueron devueltos al capítulo, mostrando solo los más débiles susurros de vida. Por lo tanto, en honor a su causa, fue enterrado dentro del caparazón blindado de un Dreadnought Leviatán tipo reliquia, bendecido con la tecnología para permitir que Garab sirviera a sus hermanos una vez más en combate, con el título de Garab Kul, el resucitado. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. La verdad es que me ha causado bastante intriga los comentarios que me han hecho sobre los escorpiones, los escorpiones rojos, los minotauros, los carcharodones y todo esto siempre estoy viendo que se está alineando con la guerra de Badab. Así que terminando los demás videos, tanto de marines malevolentes, el primero que tiene que ser carcharodones, halcones de fuego y garras astrales, creo que voy a hacer un video aparte de solo las guerras de Badab, porque siento que es algo muy importante y va a hacer que todos estos capítulos que están acá se entiendan. Porque siempre que tengo que leer algo o veo las wikis o veo los códex y es en plan de la guerra de Badab, así que prefiero no tocar esa parte y hacer un video individual de eso. Muchas gracias por llegar hasta acá. El emperador protege.